la comunicación asertiva con los hijos ante la nueva era digital. Estamos en este momento, ¿no es cierto?, en una nueva era y es digital. Qué distinto, qué diferente. Nuestros hijos están creciendo en un mundo completamente distinto al que crecieron nosotros. Así que es importante que podamos conocer un poquito acerca de esto. Vamos a ver 3 definiciones en esta ocasión y primero vamos a definir la palabra asertividad. ¿Sí? Vamos a ver que la asertividad es la capacidad para empatizar con los demás y saber exponer nuestras emociones, los deseos que tenemos y las necesidades de una forma que no sea agresiva. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, nosotros de comunicación, necesitamos agregarle la asertividad, porque podemos comunicarnos, pero estar expresándonos, ¿no es cierto?, de una manera que pueda ser agresiva, ofensiva hacia la otra persona, como queriendo imponer lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Pero es importante entonces empatizar y realmente saber exponer qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que pienso, qué es lo que deseo para mis hijos, ¿no es cierto? ¿Qué necesidades yo también tengo? Que como padre debo reconocer, ¿no es cierto? Que también debo suplir. Ahora, la comunicación en sí, ¿qué es? Es una acción consciente, no es inconsciente, qué interesante. Así que no podemos pensar en que no me di cuenta en lo que te dije. No, la comunicación es consciente, ¿sí? Es una acción consciente de intercambio de información entre 2 o más participantes con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Que yo transmito, que yo informo, que yo digo y también recibo. La comunicación, ¿no es cierto?, no es solamente hablar, es hablar y escuchar, ¿ok? Y finalmente, ¿no es cierto?, definimos la era digital como aquella época actual, ¿no es cierto?, que ofrece un espacio virtual que nosotros conocemos como el Internet, ¿no es cierto?, que tiene el uso de las tecnologías, tablets, celulares, computadores, televisores y una gama, ¿no es cierto?, de aparatos tecnológicos. Y este espacio, ¿no es cierto?, este espacio virtual se caracteriza por la velocidad de la comunicación. Rapidísimo. Recuerden ustedes que antes era muy difícil comunicarse. No sé quiénes de ustedes tuvieron la experiencia de comunicarse a través de cartas, escribir la carta, ponerla en el sobre, llevarla al correo, esperar que salga del correo, ¿no es cierto?, que llegara hasta el lugar de destino, luego que se recibiera en la oficina, el cartero la toma, recién la reparte, ¿no es cierto? No tenían vehículos, salían a pie o en bicicleta. ¿Cuánto? 2 semanas, 3 semanas de espera. La velocidad ahora, ¿no es cierto?, realmente es una de las mejores virtudes de la era digital. Entonces se caracteriza por la velocidad de las comunicaciones que ha transformado el entorno social en el que vivimos hasta nuestra forma de interactuar. ¿Ya? Estas 3 definiciones entonces nos contextualizan, nos ordenan, nos permiten situarnos en el tema que vamos a tener y que vamos a profundizar el día de hoy. Ahora, es importante entonces nosotros que tenemos que reconocer que la era digital ofrece un sistema de comunicación. El sistema de comunicación que es utilizado en este momento, ¿no es cierto?, es el WhatsApp, es el Facebook, es el Instagram, el Twitter, está también, ¿no es cierto?, nosotros encontramos otras redes sociales como lo son el TikTok, como lo son el YouTube, ¿no es cierto?, donde hay una interacción, donde hay una comunicación, donde hay personajes, ¿no es cierto?, que entregan información y personajes que reciben esta información. Nosotros quizá como adultos estamos más familiarizados con el WhatsApp o el Telegram, ¿no?, que también se puso de moda allí cuando en algunos países se vieron algunas caídas del WhatsApp. Estos 2, o tal vez utilizamos también bastante el Facebook, el Instagram. Ahora los chicos utilizan otro tipo de plataformas como lo es el Discord también, ¿sí? Y otro tipo de redes sociales, ¿no es cierto? Pero esta era digital ofrece un sistema de comunicación en el que el lenguaje ya no es únicamente con palabras y no utiliza un lenguaje, ¿no es cierto?, como el que quizá estamos utilizando en este momento, en el que yo les estoy explicando algo.
¿Qué es lo que utiliza? Utiliza abreviaciones y ustedes verán allí, ¿no es cierto?, que por ejemplo ya no se dice gracias, sino GRX, ¿verdad? Ya no decimos también, sino la T y la B, y abreviaciones que utilizan los muchachos, ¿no es cierto?, para poder comunicarse. Algunos, quizá más los adultos, utilizamos los emojis, ¿verdad? Y se utilizan muchísimo los GIF, los stickers, ¿no es cierto?, los memes, para poder comunicarse. Es muy poco el escrito del adolescente, ¿sí? Del joven. Nosotros podemos observar, ¿no es cierto?, que incluso existe el avatar, ¿no? Aquel personaje que es utilizado mucho en lo que son las redes sociales. Y aquí, a modo de reír un poquito, comparto algunos memes, porque es interesante cómo los chicos se comunican a través de esto. Utilizan, ¿no es cierto?, no sus propias palabras, sino que buscan en sus stickers ahí que tienen guardados, o buscan memes, y googleándolos incluso, para poder expresar lo que sienten sin decirlo en sus palabras, sino utilizando este material, ¿verdad? Y ahí, bueno, dice, si a Nemo lo hubiera buscado su mamá, la película duraría 5 minutos, ¿verdad? Pero son los papás los que se demoran en encontrar las cosas, o no han pedido nunca que les traigan algo de la cocina, pasa, ¿verdad? O miren, allí un muchacho, yo anotando todo para no olvidar, pero olvidé donde anoté, ¿no es cierto? O yo en mi cuarto practicando la exposición, ¿no es cierto? Allí todo bien clarito, y en la exposición vemos esa diferencia. Y así, esto es lo que los muchachos utilizan para poder comunicarse. Vemos estas imágenes, ¿no es cierto?, donde está el uso de los stickers, donde más que las palabras, ¿no es cierto?, que puedan expresar los muchachos, lo hacen a través de los diferentes stickers. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La mayor necesidad que existe en este momento de nosotros como padres es el lograr conectar con nuestros hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los chicos pasan conectados a sus redes sociales, pasan conectados con sus amigos, y están hablando día y noche con ellos, ¿no es cierto? Y están enterados de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando al otro lado de su país, ¿no es cierto? Entonces es importante lograr cubrir esta necesidad de conectar con el hijo, porque a veces vemos que hablan de una manera distinta, que utilizan, ¿no es cierto?, este sistema de comunicación al cual quizá no estamos acostumbrados, o quizá no entendemos de la misma manera, porque de hecho hay un emoji, por ejemplo, que yo lo puedo entender de una manera, y mi hija lo puede entender de una manera distinta. Sin ir más lejos, ayer veíamos un emoji, ¿no es cierto?, y le pregunté la interpretación de ella, y era algo completamente distinto a lo que yo había entendido de la persona que me lo envió. Entonces, necesitamos lograr, ¿no es cierto?, conectar con nuestros hijos, lograr que haya la escucha activa. Y esto es difícil, ¿verdad? Esto no es fácil, sobre todo porque quizá falta el tiempo, falta la disposición, ¿no es cierto? Y falta de repente esto de tener espacios dentro de nuestro día, dentro de nuestro hogar, para que se pueda generar esta comunicación. Ahora, ¿qué es lo que les quiero plantear yo? 3 formas en las que tú puedes conectar con tu hijo para lograr esta comunicación asertiva, para poder lograr que tú expreses lo que sientes, que expreses lo que piensas, lo que esperas de tu hijo, y que él lo pueda recibir, porque muchas veces nosotros lo decimos, pero ellos no lo reciben. O muchas veces ellos tienen una forma de pensar, una forma de sentir, pero no logran expresarla realmente. ¿Sí? Muchas veces escuchamos adolescentes que dicen, es que a mí no me entienden, es que a mí nadie me entiende, es que no, yo no le cuento nada a mi mamá, no le cuento nada a mi papá, porque ellos no van a entender. Ok, entonces partimos con la primera forma en la que podemos conectar con nuestro hijo. Primero, debemos conocer a nuestro hijo o nuestra hija. Es súper importante que tú puedas conocerlo. La adolescencia, pensando, ¿no es cierto?, en este grupo que va, voy a leer la frase mejor, dice, la adolescencia es el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, ¿sí? Entre los 10 y los 19 años. Anteriormente este era un rango que empezaba más adelante, ¿sí? Actualmente esto es lo que se está considerando, entre los 10 y los 19 años. Se trata de una de las etapas de transición
entre la niñez y la edad adulta, ¿no es cierto?, más importante en la vida del ser humano, y que se caracteriza por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios. Los muchachos sufren muchos cambios, ¿no es cierto?, físicos, psicológicos, biológicos, ambientales también, superado únicamente por aquella etapa de transición que experimentan los lactantes. Imagínense ustedes. Por lo tanto, es una etapa realmente importante en la vida del adolescente y que necesitamos conocer y necesitamos reconocer, ¿no es cierto?, cuáles son las características de la adolescencia y específicamente de mi hijo. ¿Por qué? Porque si bien hay características generales, cada individuo es distinto. Ahora, entre las cosas que necesitamos reconocer son que los adolescentes de ahora son la generación Z. Si ustedes buscan en internet están las diferentes generaciones, ¿no es cierto? Yo no sé dónde se identifican ustedes, tal vez algunos en la X, algunos en la Y, algunos en los Bloomers, ¿no es cierto? Millennials es lo que más se ha escuchado, ¿verdad? Pero ellos son parte de la generación Z. Luego de ellos viene la generación Gamma, que son los menores, ¿no es cierto? De 9 años para abajo. Pero si hablamos de la adolescencia, son una generación que está considerada dentro del grupo de los Z. Ellos llegaron con un smartphone, ¿ya? O sea, desde que ellos empezaron, ellos nacieron, ya existían, ¿no es cierto?, estos celulares, están marcados por el internet. Yo recuerdo que antes teníamos que ir a un ciber para poder tener acceso, o teníamos esa compañera que, no sé, que tenía muchísimo dinero y que era la única que tenía internet, ¿no es cierto? Y era así como, wow. Ahora no, o sea, para los chicos vivir sin internet es como una locura, es como imposible, es inconcebible. Además de que están marcados por el internet, están marcados por personas, ¿no es cierto?, detrás del internet, de las redes sociales, como son los youtubers, los streamers, los tiktokers, los instagramers, ¿no es cierto?, que son personas que utilizan estas redes sociales con diferentes contenidos. Y es sorprendente cómo los adolescentes, este grupo de entre 10 y 19 años, siguen constantemente el contenido de estas personas, que se visten, que hablan, que empiezan a pensar igual a la forma en la que ellos lo hacen. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hubo un momento, quizá el 2020 y 2021, donde los muchachos hablaban muchísimo en un tono mexicano. ¿Se dieron cuenta? No sé si sus hijos lo experimentaron. ¿Por qué? Porque los youtubers, ¿no es cierto?, estaban fuertes allí en México. Sí, Jimena Ponch incluso sacó, ¿no es cierto?, ahí su libro que fue vendido en muchos países de Sudamérica, ¿no es cierto? Pero ahora vemos más bien una tendencia en la que escuchamos a los chicos hablar más bien como argentinos. ¿Por qué? Porque se habla mucho, ¿no es cierto?, de streamers que hay en la Argentina. En este momento se me fue el nombre. Si alguien lo quiere compartir ahí en el chat, puede hacerlo, ¿no es cierto? Pero son personas que influencian en la vida de nuestra juventud, de nuestros adolescentes, ¿sí? Lo mismo en TikTok, lo mismo en Instagram, y quizá igual incluso ustedes como adultos pueden darse cuenta a quién siguen, ¿no es cierto? Pero en nuestra adolescencia debemos reconocer que ellos están marcados, influenciados por este grupo. Ahora, también debemos reconocer que en este grupo de adolescentes, ¿no es cierto?, que están viviendo en esta época, en esta era digital, son multitarea, pero su atención, ¿no es cierto?, es muy breve. No logran realmente concentrarse en algo. Picotean de una cosa a otra, ¿sí? Son independientes a su manera, ¿no es cierto?, porque ellos buscan tener las cosas como ellos quieren, no, mamá, no te metas, ¿no es cierto? Y son también consumidores exigentes. Yo no sé qué número o qué tipo de celular utilizan sus hijos, pero ellos están exigen marcas, ¿no es cierto? Exigen comprar la ropa en cierta tienda, ¿verdad? O incluso en tiendas comerciales del internet.
Esas son las características de los adolescentes en este momento. Dice así, el adolescente tiene la necesidad de ¿qué? De ser reconocido, de explicar sus experiencias sin ser descalificado, y critica su mundo exterior. Ustedes se habrán dado cuenta que sus niños hasta los 8 o 9 años los consideraban lo máximo como padres y no se daban cuenta de los errores que ustedes cometían. Cuando nuestros hijos pasan los 10 años, empiezan a darse cuenta de todo lo que nosotros hacemos y están criticando. ¿No es cierto? Ay, es que esto es así, esto es aquí, esto es allá, porque esa es la mirada que tiene el adolescente. Ahora, es importante, antes de avanzar en eso, es importante, ¿no es cierto?, entonces que ustedes, cada uno de nosotros, podamos conocer ahora, con estas características generales, a nuestro adolescente, ¿sí? Que puede ser quizá introvertido, extravertido, ambivertido, ¿no es cierto? Que puede ser, no sé, una persona que tiene ciertos gustos por algo. Yo no sé si tú conoces la música que le gusta a tu hijo. En algunas ocasiones me toca conversar con mamás y me dicen, le gusta música coreana. Ya, ¿qué música coreana? Sí, hay una gama de música coreana, no es el grupo. O le gusta escuchar música, no sé, rock, ya, pero ¿qué tipo de rock? Existe también muchas subáreas dentro del rock. O le gusta la lectura, o le gusta a lo mejor el deporte. Es importante que tú lo conozcas. Una de las formas en las que nosotros nos podemos dar cuenta si conocemos o no a nuestros hijos es el momento en el que tenemos que darle un regalo. ¿Sabes qué comprarle? ¿Sabes con qué lo vas a satisfacer? Si vas al supermercado y haces compras, ¿sabes qué comprar para que él quede agradado? O te dice, ay no mamá, esto no me gusta, ay no, es que esto está picante y a mí no me gusta, pero mamá, ¿cómo me compraste eso? Ok, son cosas que a nosotros nos van a ayudar a darnos cuenta si es que conocemos o no a nuestros hijos. Ahora, en segundo lugar, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para conectar con nuestros hijos? Es no juzgar. No juzgues. No juzgues cuando ellos hablan, cuando ellos visten, cuando ellos expresan, ¿no es cierto? Cuando ellos se relacionan con los demás. Porque si tú juzgas, inmediatamente generas un rechazo en ellos. ¿Okay? Y ellos están observando justamente eso. Y recordemos que una de las características es que ellos necesitan ser reconocidos, no juzgados. Ahora, eso no significa que tú vas a permitir todo. Vamos a ver de qué se trata esto. Cuando necesitamos comunicarnos con ese adolescente, ¿no es cierto?, con ese hijo que se encuentra entre los 10 y los 19 años, y ustedes verán que es un grupo, digamos, un intervalo bastante amplio. No es lo mismo un niño de 10 y 11 años con uno de 18 y 19. Por eso que es importante que te concentres en tu hijo y en la edad específica de tu hijo. Pero en general, nosotros al comunicarnos en la adolescencia necesitamos utilizar un tono positivo. Cuando hablo en el tono, ¿no es cierto?, me refiero a la forma en la que yo me estoy expresando, al volumen que yo estoy utilizando, a la forma en la que salen mis palabras, y además, ¿no es cierto?, que sea acompañado de un lenguaje afirmativo. Evitemos el no, y que prevalezca más bien el sí, ¿no es cierto?, el que se puede, porque genera, ¿no es cierto?, una apertura en la comunicación. También es importante no perder el autocontrol. ¿Y por qué? Porque en ocasiones, y les debe haber pasado a ustedes, que el adolescente habla sandeces, habla cosas descabelladas, habla cosas que uno dice, pero ¿cómo me puedes estar diciendo esto? Tú no tienes idea de la vida, ¿no es cierto? Ok, por eso, no debemos perder el control. Tampoco debemos caer en ignorar, no ignorar. Y esto ocurre muchísimo. ¿Por qué? Porque a veces estamos con el celular, porque a veces estamos trabajando, porque a veces, ¿no es cierto?, tal vez, y esto de la pandemia ha generado mucho el teletrabajo, ¿verdad? Y que nuestros hijos vienen y estamos trabajando y entonces no puedo atenderte, ¿no es cierto? Y termino ignorando. O incluso le digo, ok, dime, mientras yo estoy haciendo, o mientras estoy cocinando, ¿ok? Y eso genera, ¿no es cierto?, que ese muchacho, esa señorita se siente ignorada. Ahora, es importante evitar decir porque lo digo yo. Y en ocasiones
en esa conversación, ¿no es cierto?, llegamos a esto porque terminamos saturados, porque perdemos el autocontrol en esa conversación y terminamos diciendo, ya sabes qué más, lo estoy diciendo yo y por eso me haces caso. Pero esto finalmente rompe la comunicación. ¿Qué es lo que yo necesito generar? Mensajes claros, ¿sí? Que se entienda. Y aquí justamente conversábamos con un apoderado, con un papá en esta semana, y hablábamos, ¿no es cierto?, la importancia de ser específico en lo que yo le digo a mi hijo, por ejemplo, de ordenar su habitación. Porque él te dice, pero si está ordenada, ¿no es cierto? Y tú ves que no está ordenada, pero, pero hay que especificar. Closet con la ropa ordenada y las puertas cerradas, ¿no es cierto? En el piso no debe haber nada, los zapatos deben estar guardados. En el escritorio debe estar únicamente mensajes claros, mensajes específicos. En cuanto a las horas de llegada, por ejemplo, ¿no es cierto? En cuanto, no sé, a algo que yo quiero pedir que haga en la cocina o que vaya a algún lugar, ¿sí? También en la comunicación en la adolescencia es importante aprender a escuchar. Es necesario que escuchemos, no solo con los oídos, que escuchemos con los oídos, con los ojos, ¿no es cierto?, con el cuerpo entero. Eso es lo que nosotros necesitamos aprender hacia nuestros adolescentes. Aprender también a responder, porque a veces podemos responder de una manera no asertiva. Recordemos que la asertividad tiene que ver con la empatía, el ponerme en el lugar del adolescente. ¿Nos ponemos en el lugar del adolescente cuando estamos hablando con ellos de la experiencia que vivió, de que realmente adolecen, ¿no es cierto? A veces quizá hablamos como más esperando que ellos piensen como nosotros, y eso no va a pasar nunca. Entonces, aprendamos también a responderles a ellos de tal manera que haya esta comunicación y sea fluida. También a dar detalles según espera, no más de lo que necesitamos dar, ¿no es cierto? Pero ser capaces de dar información. Vamos a salir, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a ir, no sé, vamos a ir al parque. ¿Y por qué tengo que saber si voy al parque? Porque no es lo mismo ir a un parque que ir al mall. No se va a vestir igual, ¿verdad? A pesar de que uno le dice, no, pero si vas a ir a la playa, ¿cómo te vas a poner esa ropa? Pareciera que estuviera yendo al mall, pero igual no es la misma ropa, ¿sí? Y tienen una forma de actuar. Entonces, dar detalles según ese muchacho, esa muchacha espera. ¿A dónde vamos a ir a comer? Y preguntan, ¿no es cierto? Pero ¿qué te importa? Tú anda. No, sí le importa. Entonces demos esos detalles, ¿no es cierto? ¿Quién va a venir? Es importante que los hagamos también parte de esa información, de dar esos detalles. Ahora, miren, quiero compartir con ustedes algunas frases que invitan a la comunicación, ¿ya? Una de ellas es, hijo, hija, ¿qué piensas tú? Oh, y ellos se fascinan porque, bueno, primero es como, ¿qué? Como que tienen que procesar la información porque a veces se quedan callados, ¿no es cierto? No saben qué decir, es como que no estaban esperando que les dijeras eso, y empieza así como el hámster a dar vueltas, y después ellos se dan cuenta que estás queriendo escucharlos y ellos te van a dar tu opinión. Otra frase es, parece muy importante para ti. Intenta explicarme por qué es importante, sobre todo cuando ellos te hablan de sus gustos, de sus intereses, de lo que les pasa junto con sus compañeros, ¿no es cierto?, de alguna discusión, de alguna situación que vivieron en el colegio. Otra frase es, buena pregunta, intentaré contestar, ¿no es cierto? Porque igual los chicos cuando hacen sus preguntas muchas veces tienen así como su qué, ¿no? Como su intención de pillarnos, ¿verdad? Otra frase es, me interesa mucho conocer tu opinión. Eso no significa que su opinión va a llevar a finalmente tomar la decisión que me está diciendo de acuerdo a su opinión. Y eso también es importante que lo sepa, pero es importante que nosotros conozcamos la opinión, que le digamos que estamos interesados en saber cuándo vamos a hacer un cambio de ciudad, si es que hay alguien que me está escuchando que constantemente, ¿no es cierto?, lo están cambiando de ciudad, o si es que se tienen que cambiar, no sé, de barrio. Me interesa conocer tu opinión. ¿Sí? Aunque ese adolescente sepa que finalmente su papá o su mamá va a ser quien va a decidir, el que le pregunten cuál es la opinión marca una gran diferencia. ¿Okay? Otra frase es, ¿comprendes lo que te intento explicar? ¿Por qué? Porque muchas veces entienden otra cosa
o porque no quieren entender lo que uno les está explicando. Entonces es importante asegurarse. Y esto invita a a la comunicación, ¿sí? Otra frase es: necesitas o deseas hablar, sobre todo en aquellos momentos en los que notamos una diferencia en su conducta, en su actitud, ¿no es cierto? Y aquí es importante el conocer a nuestros hijos, ¿no es cierto? La primera característica que yo te decía para que tú puedas conectar con tu hijo, para que tú sepas cuándo preguntarle si necesita o si desea hablar. Y respetar si es que dice no, ¿verdad? Y entender que quizá detrás de ese no hay un sí a gritos. Por lo tanto, debo también dar ese espacio. Ok, cuando quieras hablar, ven a buscarme, voy a estar en la cocina, voy a estar en la pieza, voy a estar en mi escritorio, ¿verdad? Y finalmente, el cómo te sientes con eso, que es como la típica frase que nos achacan a nosotros los psicólogos, ¿no es cierto? Pero que toda madre, todo padre puede utilizar para poder llegar a su adolescente. Ahora, atentos, porque aquí vienen frases que cierran la comunicación. Así que mucha atención, por favor, si es que se sienten identificados con alguna de estas frases, porque no las tienen que repetir, ¿ok? Primero, si vuelves a decir eso, ¿cuántos de nosotros hemos dicho eso? Eso cierra la comunicación. Así que, por favor, ahí vemos a Anita. Sí, no lo vuelvas a decir. ¿Qué más? No me importa lo que hacen tus amigos. Ah, lo hemos dicho, ¿no? A mí me importas tú, ¿ok? Pero, ¿saben? A ellos les importa tanto sus amigos, más que lo que tú estás diciendo. Entonces, no cierres la comunicación diciendo esta frase. Y esta, a ver, ¿cuántos de ustedes se sienten identificados? No vengas llorando si te sale mal, porque yo te advertí. ¿Sí o no? Muchas veces. Tengamos cuidado. O sea, con mayor razón, hijo, mira, yo te estoy diciendo esto. Pero si no me quieres hacer caso, allá tú. Pero aquí voy a estar. Yo sé que me voy a volver llorando, por último, ¿no? Pero no me vengas llorando si te sale mal, porque efectivamente no va a volver. No va a llegar llorando, ni feliz, ni nada. Se va a quedar callado, no te va a decir nada. Está cerrando la comunicación. ¿Sí? El no te creo mata. No lo digas, quizás lo piensa. Habla de necesito ganar con ti, pero no es decir no te creo. Por eso a los muchachos realmente los cierra. Nunca entiendes nada de lo que te digo, ¿no es cierto? Bien, cierra la comunicación. Cuando las mamás o los papás no dicen, pregúntaselo a tu padre, yo no sé, yo ya no me digas nada a mí. Cerramos la comunicación, ¿verdad? O, ay, hijo, siempre con lo mismo. Ya, ¿para qué le voy a decir? No, y no lo vuelven a hablar. Y quizá ustedes al pensar, al identificarse con estas frases pueden decir, sí, realmente, no me volvió a decir nada. No volvió a venir, no volvió a conversar conmigo. Sí, se equivocó, pero no fue capaz de decirme, me lo enteré por otra persona, ¿no es cierto? Entonces, tengamos cuidado, evitemos este tipo de frases que van a cerrar la comunicación. La tercera recomendación y última recomendación que quiero hacerles para poder lograr conectar con tu hijo, ¿no es cierto? Es no prohíbas. Hasta los 9 años puedes prohibir. El hijo entiende, ¿no es cierto? El hijo entiende. Esto no. ¿Ok? Perfecto. En la adolescencia necesitas llegar a un acuerdo. Negociar. Porque al adolescente, con más ganas. Es una reacción natural del adolescente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el adolescente cuando tú prohíbes? Cuando tú no estás, lo hace. ¿Sí? O cuando se va de la casa, hace todo lo que tú prohibiste. Entonces, no prohíbas, llega a un acuerdo, conversa con tu hijo, ¿sí? La situación emocional tuya debe ser neutra frente a eso. Además, es importante que se cumpla con la palabra dicha. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros, ¿no es cierto? Por ejemplo, damos una consecuencia frente a una situación, acordamos, y dijo, mira, si tú llegas más tarde, entonces la próxima vez, no sé, me vas a tener que lavar los platos una semana. El hijo llega tarde y uno se olvida, y al final termina lavando los platos. No sirve. Ese acuerdo no funcionó, y al final, ¿quién perdió? Hay que tener la oportunidad de
presentar su postura, ¿no es cierto? Y de intentar hacerlo y darse cuenta que puede ser un error lo que está eligiendo. ¿Sí? Mira, esta amistad no te va a hacer bien. Por esto, porque mira, has llegado tarde desde que estás saliendo con él. Desde que estás saliendo con ese amigo, dejaste de participar en el deporte. Mira, dejaste de tener buenas calificaciones. Yo no te voy a prohibir, pero a ver, lleguemos a un acuerdo. Ya no, mamá, lo voy a ver los fines de semana, no es cierto, no, pero si yo prohíbo, ese niño, mi hijo se va a ir a vivir a la casa del amigo, porque generalmente esa es la reacción, ¿no es cierto? Entonces, hay que llegar a acuerdos, hay que negociar. ¿Por qué? Porque lo que nosotros necesitamos en el adolescente es que entienda que lo que yo le estoy diciendo es mejor que lo que él me está proponiendo, porque yo tengo experiencia, porque yo tengo conocimiento, ¿no es cierto? Porque yo veo cosas que él o ella no puede ver. Ahora, ¿qué es lo que necesito en este factor? En primer lugar, el respeto. Y yo tengo que aprender a respetar a mi hijo, ¿no es cierto? No es una relación tú a tú, siempre es una relación padre-hijo, madre-hijo, tutor-hijo, abuelita-nieto, ¿no es cierto? Y el respeto es de ambos lados. Ahora, es importante definir tiempos, ¿ok? Probemos. Este acuerdo va a empezar hoy y lo vamos a evaluar la próxima semana. Y definir un tiempo. Esto de que los niños salen y no tienen hora de llegar, no, tienen que haber tiempos definidos para las cosas que ellos hacen, el uso de la pantalla, y los límites tienen que estar claros. ¿Qué es lo que sí puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer? Y en este sentido me ayuda y es súper bueno el tener reglas familiares. Por ejemplo, el pololo no duerme en la casa, o la pololo duerme en la casa, está claro. Yo no voy a invitar, ¿no es cierto?, a la... El novio. El novio, perdón, quienes no entienden el novio no duerme en la casa. No, pero es que, bueno, que se quede en la casa de un amigo, ¿no es cierto? Con tu abuela, él se queda allá, tú te quedas acá, ¿ok? No sé, reglas como en las reuniones familiares es solamente para la familia, ¿no es cierto? No invitamos a nadie más. Reglas como se cena a las 8, ¿no es cierto? Y mantenemos ese horario. Reglas como se apaga el router a las 11 de la noche, definidas, que no necesitan, ¿no es cierto? Y hoy día, ¿hasta qué hora tengo? No, porque ya está definido, ya hay un límite claro. El adolescente necesita saber hasta dónde puede llegar. ¿Por qué? Porque ¿para qué va a estar desgastándose en pedir para ir al cine si está el límite claro? Yo sé que hasta los 16 años no puedo ir al cine, ¿no es cierto? Entonces se maneja dentro de ese límite. Y es más fácil incluso para él. Lógicamente, como mamá, ya, pues todos mis amigos van al cine y resulta que yo no puedo ir. Y ahí a lo mejor tú puedes conversarlo con tu esposo, con tu esposa, y ver si es que va a haber una negociación o si finalmente te vas a mantener en la regla, ¿no es cierto? Bueno, la regla de la casa es así, hijo, pero ya pronto vas a cumplir los 16, ¿verdad? Pero necesitamos entrar en esa negociación, en esa conversación. Recuerden siempre, respeto, tiempos definidos y límites claros. Ahora, ¿qué es lo genial de la negociación? Es que los hijos caen por su propio peso. Porque, por ejemplo, mamá, mira, yo me voy a portar súper bien, yo te voy a traer puras buenas notas, préstame el auto el fin de semana. No sé, se me ocurre. Que ya hasta los 19 años en la adolescencia, estamos hablando de 18. Un chico que ya tiene licencia. Y no se porta bien, o no trae la nota, no le podéis prestar el auto, ¿no es cierto? O no, cómprame una mascota, ¿sí? Y mira, yo voy a lavar los platos todos los días. Ay, no, y de repente se pifia 2, 3 días y no lava los platos. Perfecto, ¿cumpliste? No cumpliste. Ok, no hay dónde perderse. Pero cuando yo le doy algo o finalmente yo le prohíbo algo, yo quedo como la mala. O si yo le doy algo, a veces pasa incluso que el papá dice sí y la mamá dice no. Y ahí el adolescente vivo, ¿no es cierto? Vivacho, como se dice, recurre al que le va a decir que sí y genera incluso un conflicto entre el matrimonio, ¿no es cierto? Entonces, hay que aprender a negociar con los hijos y que ellos mismos se den cuenta de lo que pueden lograr.
es muy característico que los adolescentes son irresponsables, ¿verdad? Y lo demuestran porque no mantienen su habitación ordenada, porque, no sé, porque no cumplen con las tareas cuando deben serlo, el general, ¿sí? Hay excepciones y es excelente, pero por eso nosotros debemos darle la oportunidad. Ahora, ¿cuándo se deben equivocar nuestros hijos? Cuando están con nosotros. Porque si nosotros esperamos a que nuestros hijos se equivoquen cuando se vayan a la universidad, o incluso cuando ellos ya salgan de nuestra dependencia, ¿no es cierto? Es más probable que no recurran a uno. Van a recurrir a sus amigos, van a recurrir a otras alternativas frente a un error. Pero si ellos se equivocan estando en casa, nosotros los vamos a poder acoger. O quizá saben que frente a un error somos nosotros quienes los vamos a contener, quienes los vamos a reorientar, y cuando salgan de casa, aunque se equivoquen, van a recurrir a uno. A mí me sorprende cómo hay personas de 40, 50 años que frente a una situación llaman a su mamá, llaman a su papá, papá, mira, me pasó esto, ¿qué hago? Dice, pero ¿cómo si es un adulto? ¿Por qué no va donde un psicólogo y le pregunta al psicólogo? ¿Por qué no va donde el amigo? Pero no. ¿Por qué? Porque ese hijo sabe que cuenta con ese padre. Ahora yo te invito a proyectarte. Tú como adulto, que tienes tu hijo adolescente, si tu hijo se va de tu casa, ¿te va a buscar a ti o va a buscar otra alternativa? Te invito a pensar, cuando tu hijo se vaya de tu casa, ¿va a hacer todo lo que le estás diciendo que no haga? Ahora, eso no significa que yo te digo ahora, déjalo que haga lo que quiere. No, conversa. Que la comunicación sea asertiva, que tú logres, ¿no es cierto?, que tu hijo se sienta escuchado. ¿Y cómo se siente escuchado? Cuando tú no lo interrumpes, cuando tú no lo juzgas, escucha todo lo que tiene para decirte, muérdete los labios. Y una vez que has escuchado todo, que tu hijo se ha sentido escuchado, que logré decirte todo, agradece eso, comparte ahora tu experiencia, y quizá puedes dar tu opinión o esperar incluso a veces al día siguiente o al momento indicado para decirle, ¿sabes qué, hijo? De lo que me contaste, encuentro esto, mira, ¿por qué no lo conversamos? Sin tú escuchar, sé que él ya tiene la apertura a que tú le lo que sea que le vayas a decir, porque él ya sabe que tú lo escuchas. Entonces ahora llega el momento de tu hijo, de tu hija, de escuchar. Y el adolescente es mucho así, tú me das, yo te doy. Por eso que en la negociación también se juega mucho esto de yo te doy, tú me das. Para ir terminando, quiero compartir con ustedes estos dos versículos que creo que son importantes al momento de hablar de la comunicación. Uno se encuentra en el Salmo 133, 1, y dice, cuán bueno y cuán agradable es que todos vivan en armonía. Creo que la comunicación favorece la armonía. Mucho hablamos, ¿no es cierto?, de que los hermanos vivan en armonía. Todos necesitamos vivir en armonía. Y creo que Dios es muy sabio al decirnos que realmente en armonía va a ser bueno y va a ser agradable. ¿Cuántos hijos no hablan a sus padres? ¿Cuántos padres están enojados con sus hijos y no les dirigen la palabra? ¿Cuántos hijos tiran portazos al irse a su habitación? Recuerdo, y lo he comentado otras veces, cuando hablé con una señora y dice, y le digo, ¿cómo está su hijo? No sé, no lo he visto. ¿Cómo? ¿No vive en la misma casa? Sí, pero él vive en el segundo piso. Y yo llego, le hablo a mi hijo y mi hijo no baja. Yo llego cansada y me voy a mi habitación. 2, 3 días viviendo en la misma casa, sin comunicarse con ese hijo. ¡Qué terrible! Eso no es armonía. Y bueno, generar. ¿Quién tiene que generar la comunicación? No, porque nosotros somos los adultos. Es que mi hijo no me habla. Ok, busca la forma en la que anda a su habitación, invítalo a tomar un café, sale a pasear con él, ¿no es cierto? Ponte a escuchar la música que le gusta, va a salir, ¿qué le pasa? ¿Por qué mi mamá está escuchando esto? ¿No es cierto? Es importante que lo hagamos. Y quizá, ¿no es cierto?, si bien no hemos hablado de emociones en esta ocasión, creo que es importante este versículo que quiero compartir con ustedes. Es un error, ahí no está en Salmos, sino está en Proverbios 15:1,
Y dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y creo que esto nos habla de la comunicación. Nuestras respuestas deben ser blandas. Evitemos las palabras ásperas. Recuerda, la asertividad es que tú tengas empatía por tu adolescente, que tú aprendas a expresar lo que sientes, lo que piensas, lo que esperas de tu hijo, no de manera agresiva, de una manera pasiva, no utilizando palabras ásperas, sino hay un versículo en la Biblia que dice que es como una manzana de oro la palabra dicha como conviene. Utilicemos estos mensajes que Dios tiene para nosotros para lograr una adecuada comunicación con nuestros hijos. Yo les doy muchas gracias, deseo que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y realmente deseo que la comunicación con sus adolescentes pueda mejorar. Quiero decirles que en general la comunicación de los adolescentes es mejor con la madre que con el padre. Así que si hay padres que me están escuchando, quiero decirles lo importante que es para sus hijos el tener una comunicación con ustedes, porque su opinión es una opinión distinta a la de la madre, es una opinión en una experiencia de vida de hombre, tanto para tu hijo hombre como para tu hija mujer. Y quizá es difícil no juzgar, quizá es difícil entrar en una negociación, porque tú dices, ¿cómo? Pues si las cosas tienen que ser así. Y sí, van a ser así, pero involucra a tu hijo para que eso pueda ser de esa manera. Te invito para que puedas separar un tiempo de tu día, de tu semana, para estar con tus hijos. Quizá hay muchos de vacaciones en este momento. Separa un momento. ¿Tienes 2 hijos? Dedícale un día a uno y otro día a otro. Si tienes 3, bueno, repártete de alguna manera, pero cada hijo necesita comunicar algo. Ahora, recuerdo en una oportunidad cuando una jovencita al dar este tema me dijo, qué incómodo va a ser el que mi mamá, después de haberla escuchado, venga a mi habitación y quiera hablar conmigo, porque yo no estoy acostumbrada a que lo haga. No sé si alguien se identifica con esto. ¿Qué es lo que le dije a esta señorita? ¿Te gustaría lograr una comunicación con tu mamá? Sí, es lo que siempre he deseado. Imagínense. Pero esa mamá, ¿qué piensa? Que esa hija no quiere hablar. Después de escucharme, y después conversé con esta muchacha y me dice, sí, mi mamá empezó a buscarme y fue incómodo. Mamás, papás, sus hijos van a reaccionar de una manera extraña si ustedes empiezan a utilizar estas estrategias que les doy. Y quizá incluso algunos cierren la puerta. Porque, ¿qué le pasa a mi mamá si nunca? ¿No es cierto? Nunca me ha dicho nada y ahora me viene a preguntar, ¿qué onda? Algo quiere, me va a pedir que haga algo, me va a pedir que la lleve, que vaya a buscar algo. No importa, insiste. ¿Cuál es el objetivo? La comunicación asertiva con tus hijos. Que la era digital, que la tecnología no te robe a tu hijo. Es tuyo, por sobre todas las cosas, por sobre toda la tecnología. Si tu hijo tiene algo que conversar, que lo diga en las redes sociales, está bien. Pero que tú también lo sepas, que no te enteres tú lo que piensa tu hijo por las redes sociales, sino por su propia boca. Que tu hijo sea capaz de decirte las cosas, porque sabe que tú lo vas a escuchar, porque sabe que tú le vas a dar un buen consejo, porque sabe que tu experiencia le puede servir, porque tú le das la oportunidad de tomar decisiones, porque le has enseñado a hacerlo. ¿Sí? Les deseo muchísimo éxito